Yo siempre recuerdo eso cuando estoy con los niños y ahora que estoy con ustedes, para que no nos vayamos a desanimar. Dice que donde estemos dos o tres congregados, en el nombre del Señor, ahí está Él. ¿Sí? Amén. Entonces, bueno, nosotras hermanas constantemente hacemos un llamado para cuidar nuestra salud física. ¿Para qué? Para el bienestar de nuestro cuerpo, nuestros órganos, para que tengamos mayor energía, resistencia y fuerza para las actividades diarias, porque nosotras como mujeres somos multifacéticas. Hay mujeres que no solo están en la casa, sino que también tienen un trabajo secular, ¿verdad? Entonces, ellas hacen muchísimas cosas también, al igual las que estamos en la casa, ¿verdad? Hasta adquirimos hábitos que nos ayudan para tener una dieta sana. Conocemos que la actividad física es vital para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y debemos tenerlo muy presente, ¿verdad? Sabemos que nos ayuda para la circulación, para el corazón, para nuestros pulmones y es necesario que le prestemos vital cuidado a esto, ¿verdad? Para nuestro bienestar general. No solo cuidamos esta área, sino que cuidamos nuestra salud mental, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida y nuestro cuerpo, este cuerpo terrenal, físico que se va a quedar acá, no se destruya, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Algunas de ustedes me pueden compartir qué hacen ustedes para mejorar su calidad de vida física. Comer sanamente y hacer ejercicio. Exactamente. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, generalmente todas hacemos eso, cuidarnos porque si no nos vamos a enfermar. Dormir ¿Verdad? bien. Dormir bien es vital. Algunas tenemos que hacer chequeos médicos para que esos estudios arrojen qué áreas de nuestro cuerpo necesitan que estemos pendientes de eso, ¿verdad? También adquirimos una rutina especial. Les decíamos comer comida saludable, hacer ejercicio para que nuestro cuerpo trabaje en armonía, ¿sí? Dormir lo suficiente, porque si no, este cerebro que Dios nos ha dado puede pasarnos facturas graves en nuestro estado de salud. Y si estamos nosotras tan pendientes de cuidar nuestra salud física, escuchamos diversas opiniones y tratamos de tener armonía con esas personas que nos dan esas opiniones o sugerencias, ¿verdad? Y tratamos de que todo esté bien porque sabemos que es para el bienestar de nuestra salud, para que este cuerpo no se destruya, no se desmorone. Constantemente nuestro médico nos dice, bueno, mujeres tienen que hacer un llamado para mantener su salud física y poder prevenir enfermedades que son graves, ¿sí? De esa misma manera tenemos que abordarlo en el área espiritual, que es de suma importancia, que le prestemos cuidado a esta área. Entonces el tema que ahora vamos a estudiar se titula Un llamado a mantener mi salud espiritual. Entonces vamos a al libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 19. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la purificación. Muy bien. Voy a hablar un poco de lo que estaba sucediendo aquí. Vayamos al versículo 14 y lo que estaba viendo es un problema de opinión, ¿verdad? Dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. En el versículo 15, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien, porque en Cristo murió. Está hablando que por cuestión de conciencia es mejor no hacerlo, ¿verdad? Y más adelante en el versículo 20, le pone los pies sobre la tierra y le dice por qué. Tengan cuidado, no destruyan la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todo
Recuerda que todo alimento está permitido. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Entonces, Él nos da la indicación, ¿cierto? De no hacerlo y por qué. Muy bien. Entonces debemos nosotras animarnos como mujeres a impulsarnos a tener siempre la paz. Esto se refiere a que tenemos que estar enfocadas a la búsqueda activa de la armonía y la constante reconciliación entre nosotras, especialmente cuando se trata de lidiar con diferencias de opiniones. ¿Para qué? Para cuando se nos presenten esos momentos fuertes de dificultad, tratemos de recordar algo muy importante: el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Y la promesa, la que estuvimos el sábado pasado reunida, vamos a recordar esto, ¿sí? La promesa que nos hizo el Señor, que este cuerpo terrenal, este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso. Eso nos debe ser un motivante, nos debe impulsar a motivarnos, a seguir trabajando en unidad. Es decir, debemos esforzarnos activamente por todo aquello, hermanas, que lleve a la paz en medio de las diferencias para trabajar juntas. Recordando que el amor de Cristo en nuestras vidas, para que nos ayude en el proceso de construir, de fortalecer e ir teniendo una relación más estrecha con Dios y con nosotros mismos. Yo creo que sí, ya tú lo dejas. Si no, ustedes me dicen. Muy bien. Es muy importante eso, porque eso va a crear un ambiente saludable. Vamos a vivir un ambiente saludable. Necesito saber entonces qué es la salud espiritual. Ya no se refiere a una condición física, como al principio lo estábamos hablando, sino que se refiere a la capacidad de vivir en armonía, en paz, edificándonos mutuamente, unas a otras, más allá de esas problemáticas que se pueden llegar a dar. Recordemos que el reino de Dios se manifiesta en paz, en gozo, en bondad, en el Espíritu. Es decir, que hay una conexión íntima con Dios, que se alcanza mediante el estudio de la meditación de la palabra del Señor, la obediencia, el amor al prójimo. Y todo esto, hermanas, es posible gracias al sacrificio, que Cristo hizo por nosotras. Y aquí tenemos plena confianza en su soberanía. Es decir, mantener la salud espiritual no solo se refiere a la ausencia de conflictos, sino también a la presencia del amor, de la verdad, del perdón y de la madurez que como mujeres vamos a ir adquiriendo a través de lo largo de nuestro tiempo. Recordemos que si estamos con diferencias de opiniones, eso nos puede llevar a impedirnos en trabajar juntas. Y eso va a ser un obstáculo en nuestro trabajo y puede servir de piedra de tropiezo. Y también nos podemos enfermar espiritualmente de gravedad, ¿verdad? Puede traer a nuestra vida el desánimo por una situación, por otra situación que no pudimos resolver, por diferencias de ¿qué? De opiniones, en la cual queremos que solo, muchas veces como mujeres queremos que se priorice lo que nosotras queremos y no queremos escuchar la opinión de las demás, ¿sí? Y entonces cuando ya no, por ejemplo, si votamos por una sugerencia de algo que se debe hacer, una idea, y ya no queda la de nosotros, entonces ya empieza a haber una incomodidad y empezamos a querer apartarnos. Y eso se refleja en ¿qué? En que no estoy siendo madura, estoy siendo inmadura, en vez de tomar la sugerencia de la otra para poder trabajar juntas y de mejor manera. Pablo aborda este tema del problema de la opinión con respecto a lo de la comida. El caso, hermanas, es que tenemos que tener en cuenta que hay cosas que contribuyen a la hostilidad y a otras que contribuyen a la paz. La insistencia muchas veces de salirnos con la nuestra crea un ambiente de conflicto
mientras que un espíritu, vamos a ver allá, no me quiero adelantar, Santiago capítulo 3. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 17. Ahí nos da un tremendo consejo. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura? Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y flexible. Además, es compasiva, produce una cosecha de bondad, asimismo es justa y sincera. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Muy bien, ahí lo dice. O sea, tenemos que tener un espíritu sumiso que fomente ¿qué? La paz, la amabilidad, muchas veces la preocupación externa por lo mismo de hacer lo que uno quiera. Y si no, entonces ya no me parece, ya no estoy bien, ya estoy inconforme, ya no estoy trabajando como debería de trabajar. Repito, ese es motivo muy fuerte de un conflicto. Mientras que si empezamos a preocuparnos por trabajar en unidad, recordando el sacrificio de Jesucristo en la cruz, recordando que en esta vida somos peregrinas y que va a haber un día que vamos a estar ante su presencia. Cuando recordamos esto nos va conduciendo a un camino en el cual podemos trabajar en armonía y juntas. Y sobre todo de promover siempre la paz en nuestro servicio. Es fundamental para la salud espiritual aquí en la iglesia, aquí como grupo de damas, de mujeres, que siempre busquemos ante todo la paz y la mutua edificación. Esto implica que como mujeres cristianas en nuestras relaciones no deben haber ningún tipo de resentimientos, porque estos son causados por cosas secundarias muchas veces, por el no tener el valor o la suficiente madurez de sentarnos, de aclarar las cosas y pues a las diferentes circunstancias que se presenten, recordar que debemos trabajar juntas, porque Dios nos ha dejado una misión acá. No caigamos en prestarle tanto cuidado a asuntos que a veces por el momento y hacemos de eso un vaso de agua, nos ahogamos y todo, en vez de recordar que debemos de hacerlo siempre para dar gloria y honra al Señor. Tengamos cuidado con ese tipo de actitudes porque eso trae divisiones y que nuestras relaciones no se construyan fuertes, sino que estén débiles, ¿verdad? Como hojas por doquier así, que cualquiera viene y cualquier tempestad la lleva, porque no recordamos que debemos estar cimentadas en el Señor Jesucristo. Siempre tenemos que ir encaminadas al perdón para nuestro crecimiento espiritual. Siempre tratemos de buscar el consejo en alguien maduro, en alguien que no solo tenga conocimiento de la palabra del Señor, sino que la viva y la refleje. Nosotros aquí cometemos muchos errores, pero recordemos que Dios siempre nos hace el llamado a reivindicarnos. ¿Sí? Hay unas características que son de suma importancia, las cuales son, estas características están enfocadas a una iglesia saludable. Dentro de ellas tenemos la doctrina sana, o sea, la doctrina sólida, encaminada siempre a la doctrina sana. Es la enseñanza espiritual que se basa en la verdad. ¿De la palabra de quién? ¿De nosotras? No, de la palabra del Señor, con el propósito de instruirnos, de capacitar a las personas en la vida de la fe y la salvación. Básicamente está enfocada al Evangelio. Es decir, yo conozco de la doctrina sana, yo conozco de una doctrina sólida, entonces quiere decir que lo voy a vivir, que voy a vivir esto, que voy a describir en mi vida y voy a reflejar una vida piadosa en todas las áreas de nuestra vida. Entonces yo quiero que recordemos, vayamos a Tito. Vamos a ver Tito capítulo 2, del versículo 3 hasta el 5. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura? ¿Ya lo tienen? Las ancianas asimismo
Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien. ¿Qué nos dice ahí? Nos hace un llamado, ¿cierto? Nos hace un llamado a que, ¿dónde voy a reflejar yo que conozco de la doctrina sana, de la doctrina sólida? ¿Dónde? En mi hogar, en mi casa, con mi familia, ¿sí? Y nos dice básicamente de ir formando nuestro carácter para enseñar un carácter piadoso, ¿verdad? En nosotras no debemos caer en lo irreverente, tomando actitudes carnales que hagan blasfemar la palabra de Dios. Debemos tener cuidado ¿en qué? En nuestro testimonio. ¿Para qué? Para no pisotear la palabra de Dios. Porque si la gente está viendo a nuestro alrededor que nosotros estamos cayendo en eso, la gente no va a querer acercarse. Y nosotros vamos a estar poniendo en peligro, como allá en Romanos, la obra de Dios. Y hay que prestar sumo cuidado ahí. Luego en el versículo 7 y 8 de este mismo versículo dice: y sé tú mismo un ejemplo para ellos, al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad, para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir. Dice que nosotras debemos vivir lo que nosotras estamos profesando. Debemos ser ejemplo de buenas obras. En el versículo 9, solo para conocimiento, ahí nos dice que nuestra forma de vivir debe ser como un adorno, hermoso en la palabra de Dios, como llevando una vida fiel a pesar de las diferentes tormentas que en esta vida nosotras vamos a llevar. ¿Para qué? Para ser un adorno en la palabra de Dios. Relaciones sanas es otra característica de una iglesia saludable. Son aquellas que se construyen en torno a la paz y la edificación mutua. Debemos buscar aquello que nos motive, que nos anime, que nos llene de armonía, que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Y Tito nos da un tremendo consejo: ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a escuchar? Porque a veces caemos en el error de que buscamos a alguien muchas veces que no es cristiana, en vez de ser nosotros la buena influencia para ella. Si vamos a buscar un consejo, que sea siempre dentro de las cosas del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestro crecimiento espiritual se acorde a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo ideal, para recordarnos que tenemos que trabajar unidas, que tenemos que trabajar juntas, pese a las diferentes circunstancias que se nos presenten. No caer en el problema que estaban cayendo allá, lo que hablamos al principio, en Romanos capítulo 14, versículo 19, ¿verdad? Cuestiones de opinión. Otra característica importante es el servicio mutuo. Se refiere a que nosotras debemos buscar y promover acciones y actitudes que traigan como resultado trabajar en un ambiente que sea armonioso. Que busquemos siempre el crecimiento de las unas con las otras. Yo no tengo conocimiento en esto, yo no puedo cantar. Hermana, yo te enseño a cantar. Hermana, tú no sabes hacer el pan, ven, yo te ayudo. Hermana, no sé este tema, ven, yo te ayudo con lo que yo sé. ¿Sí? Eso es muy importante para trabajar en nuestro servicio en la obra del Señor. Pero también es importante la corrección con amor. Significa amonestar con un corazón que busque el bien de las unas con las otras. Hay que sabernos escuchar, hay que saber dar un buen consejo también. Esto no está enfocado a la crítica destructiva, que muchas veces estamos prestas para señalar a otros, pero cuando ese apunta hacia nosotras, la cosa es diferente,
¿cierto? Entonces, todo esto es con el fin de crecer, de madurar, reflejando siempre el amor a Dios. Y debemos de hacerlo contacto, haciéndolo primero en privado y luego ya conocemos el otro proceso, ¿sí? Buscando el fin siempre de la reconciliación y el establecimiento de la verdad, no una manifestación de odio. Así como Dios nos corrigió, de esa misma manera tenemos que recordar que debemos ser corregidas en amor, porque Cristo nos ama y el al que ama corrige, y el que sabe que su Padre es Cristo lo va a tomar de la mejor manera. ¿Qué otra característica podemos hablar? Bueno, una oración constante, un tiempo a solas. Yo recuerdo una película que se llama Cuarto de Guerra, creo que ya algunas la hemos escuchado. Esta mujer tenía ya un lugar en privado donde no habían interrupciones, donde ella se sentaba a leer la palabra y a orar sin ningún tipo de interrupción. ¿Por qué? Porque sabía que depende de Dios, nosotras dependemos de Dios. Y en esas oraciones tenemos que desahogarnos en el Señor, darle gracias por todo lo que nosotras pasamos. Él nos va a dar la fuerza necesaria para mejorar y fortalecernos en la fe. Estas características son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a tener una vida espiritual sana. Nos hace un llamado a mantener nuestra salud espiritual para estar como nutridas. Así como nos preocupamos allá por comer la comida saludable en nuestra vida física, debemos hacerlo también en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Debemos prestar atención especial en esta área. ¿Por qué? Porque vamos a recibir la guía especialmente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino aquí con un propósito y a nosotros no se nos debe olvidar eso. Y es un área en la cual nosotras debemos cuidar. También es importante que tengamos en nuestra mente que la mujer debe ser guardiana de la paz. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 14, en el versículo 1. Me gustaría que alguien me ayude a leer. Proverbios 14, capítulo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Muy bien. Aquí vamos a tomar como ejemplo esta mujer para ponerla como un ejemplo de la mujer como guardiana de la paz. Una mujer sabia es una mujer inteligente, una mujer prudente. Comprendemos que somos el complemento de nuestros esposos. Todos los días esta mujer busca a Dios, debemos buscar a Dios, ¿verdad? Y lo toma como su fuente de vida para transmitir ¿qué? Sabiduría, para capacitar en amor. Es humilde porque también reconoce que no podemos venir a tratar de edificar un grupo acá y decir, hermanas, yo busco siempre la santidad, cuando en mi casa estoy siendo motivo de pleitos, de discordias y fomentando una guerra. Cuando de mis palabras dejan mucho que desear porque no salen flores, salen otras cosas. Y hay que tener sumo cuidado para que Dios nos ayude a controlarnos en esta área. ¿Cómo me relaciono con mi esposo? Con mis hijos. Es que edificarse siempre implica construir, fortalecer, poner un orden en el hogar a través de la sabiduría de Dios, de la búsqueda de Dios en nuestras acciones, que deben ser no unas acciones apresuradas por el momento, impulsivas, sino unas acciones sabias, piadosas. ¿Cómo administro mis recursos? ¿Cómo ofrezco yo mi apoyo con mi esposo? ¿Cómo lo ofrezco o cómo lo llevo a cabo en mi casa? Y así lo voy a poder hacer como mujeres. Debemos entender que dependemos del Señor. Hay que orar constantemente. Hay que confiar en el Señor. Esta mujer confiaba en el Señor. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones. La mujer que es guardiana de la paz también
pone sus sentimientos, sus emociones bajo el control de Dios. Sus emociones no la dominan. Habla después de pensar, no se apresura a expresar su enojo, porque en esos momentos que estamos molestas, viene el enemigo y nos hace decir cosas y actuar de una manera que no debemos. Y después pensamos, ¿yo por qué dijo esto? ¿Yo por qué actué de esta manera? ¿Yo por qué traté así? ¿Verdad? Entonces esta mujer no se apresura a expresar su enojo o puntos de vista impulsivos. Los analiza porque primero los habla con el Señor, y así vamos a hacer. Ella los analiza, los habla con el Señor y los pone en su presencia. Aprende a ser prudente. Todos los días nosotros estamos batallando con esto. Señor, ayúdame a ser prudente. Señor, ayúdame a ser prudente. Pero si yo te estoy diciendo cómo vas a hacer, pero tú te dejas llevar por el enojo. Y Él nos dice, tranquilas, acuérdense lo que yo les digo, recuerden la promesa que yo les he hecho. Nosotras somos mujeres sensibles. Muchas veces somos tentadas a dejarnos dominar por nuestros cambios de ánimo. Pero confiemos en Dios y Él nos va a dar la fortaleza para actuar, para hablar, para conducirnos, ¿verdad? Confiemos en Dios y Él nos va a dar fortaleza, ¿verdad? Para tener control en nuestras emociones cuando están a flor de piel. Esta mujer busca que Dios la conduzca. Busquemos que Dios siempre nos conduzca, que no se nos olvide eso. Debemos llevar, hermanas, todo pensamiento a Dios, ¿verdad? Tenemos que tratar de ser humildes. Él es el mayor ejemplo de humildad. Esta mujer es humilde porque sabe ocupar su lugar y no se deja llevar por la negatividad del momento, porque reconoce que su valor proviene de Dios para ejercer sus deberes como esposas, como madres. Nunca se cree más que el esposo, y en nuestra relación con nuestras hermanas nunca nos creemos más que la otra hermana, porque sabemos con quién vamos y para qué estamos en esta tierra. Pues reconocemos que estamos aquí también para exaltar y servir con amor a nuestro Señor Jesucristo. En esos momentos de dificultad recordemos eso. Mujer guardiana de la paz, recuerda que tenemos un propósito en esta tierra. Esta mujer edifica su casa en Dios, sabe que sus cimientos están en Él, y adquiere la prudencia, la humildad, la sabiduría para conducirse y ser de bendición, porque cuando no lo estamos haciendo ponemos en peligro la obra de Dios. Esta mujer constantemente ora. Dentro de las características de mantener nuestra vida espiritual sana está orar constantemente. Cantemos y pongamos en práctica todo lo que conocemos en humildad y en servicio en nuestra relación con las demás también. Esta mujer, al igual que nosotras, tiene que reconocer que se equivoca, que tenemos equivocaciones. Estar aquí no significa que somos las mujeres que no nos equivocamos. Somos humanas, nos equivocamos, pero tenemos a un Dios que está con nosotros y que nos dice, bueno, te equivocaste, levántate, corrígete y sigue adelante. Esta mujer mira esas equivocaciones, se conduce con prudencia y se gana el respeto de su familia por su testimonio. Si no estamos haciendo de testimonio en nuestro hogar, ¿cómo podemos venir aquí y dar un consejo y dar una cara cuando que no es? Tenemos que ser transparentes, ¿verdad? Tenemos que recordar que nuestra casa se edifica en los principios de Dios. Esta mujer muchas veces se deja llevar por la desesperación, por las circunstancias del momento, y entonces en su actuar empieza a florecer el que ya no hay un ambiente de armonía, sino que se olvida de perder la paz, se olvida que en su vida el centro debe ser Cristo, su centro debe ser Cristo, nuestro centro debe ser Cristo.
y terminamos, y ella también terminaba resultando siendo víctimas de una desesperación. Yo me recuerdo un caso de Sarai, la esposa de Abraham, que ella le pide a su esposo, porque no podía tener hijos, le dice, acuéstate con Agar, su esclava. ¿Para qué? Para que le pudiera dar un hijo. Cuando Dios ya tenía un plan para ella, a ella la había seleccionado para que tuviera el hijo de la promesa, no su sierva Agar. Y esta mujer, por tomar decisiones apresuradas, causó una crisis en su hogar. Pero aún así Dios le ayudó a confiar y que fuera testigo de las grandes obras que Dios iba a hacer. Pero se apresuró. Muchas veces nos apresuramos por la emoción, porque las emociones están a flor de piel y dejamos ver un actuar que no debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando muchas veces nos desanimamos o pensamos que por errores que nosotros cometemos, ya no, pues entonces ya me quedé, ya no voy a ser sabia, ya no puedo seguir. Y el Señor nos dice, no se desanimen. Siempre podemos reivindicarnos y venir a Cristo. En Él podemos aprender y depositar nuestras angustias, nuestras emociones para tener control. Él nos va a dar la sabiduría y Él siempre nos va a ayudar a restaurarnos cuando nosotras nos dejemos, porque muchas veces no queremos, porque pesa más el orgullo que rendirnos con humildad a Cristo. Queremos ser restauradas, entonces siempre busquemos con humildad el consejo de Dios, ¿verdad? Porque si no vamos a generar conflictos, vamos a generar tensiones, guerras. Si nuestra casa quiere ser edificada ladrillo por ladrillo, ¿de qué manera la estamos edificando? Recordando que el fundamento de Cristo, que Él nos da su amor, que Él nos ofrece santidad. Y viene la otra parte, la mujer necia. Esta mujer derribó su casa, lo arruina, lo destruye. ¿Por qué? Porque se suelta del Señor, se descuida en su relación espiritual con Él, no mantiene una vida espiritual, no hace el llamado a mantener una vida espiritual. La oración, pues si cuando me acuerdo oro y después se me olvida, cuando la oración debe ser constante. Incurre en constantes pleitos en su casa. Manifestamos que no somos promotoras de paz. Y viene la necedad y la desesperación y el mal actuar. Y esto derrumba lo construido ¿por quién? Por Dios. Porque piensa que ella puede trabajar por sí sola y no puede hacerlo así. Para su consejo no toma en cuenta al Señor, ¿verdad? No le importa tener una relación con Dios, se olvida de Él porque pesa más su orgullo y se deja llenar por las pasiones humanas. Su corazón se llena de eso y sus emociones la dominan y se deja ver en su actuar y viene la carnalidad y este corazón se llena de confusión. Y poco a poco derrumba su casa y se convierte en una promotora del mal. Se olvida de Dios porque es más importante el no ceder, el no querer trabajar juntas en armonía. Se convierte en una promotora de guerra, de pleitos, cuando podría ser de bendición y construcción en su hogar para poder reflejarlo aquí como nosotras, en nuestra relación. Sino que esta mujer, en vez de ser motivadora de la paz, de conciliación, ella se va por otro lado. Y Primera de Pedro, capítulo 5:7, nos da otro consejo muy importante. Perdón, Primera de Pedro 3:7. Ay, no, sí es 5:7. Alguien, vamos a ver acá, vamos a leer. Dice de la siguiente manera: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida
de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones, pongan todas sus ansiedades en las manos de Dios. Eso es lo principal, que recordemos que todo el temor es echado en Dios, pues Él tiene cuidado de nosotras, somos su creación especial. Pablo anima siempre a buscar la paz y la mutua edificación. Nos motiva a no seguir el ejemplo de la mujer necia, promoviendo contiendas, divisiones que traen murmuración en cuestiones de opinión. Entonces tengo que preguntarme, ¿estoy edificando o estoy dividiendo con mis palabras, con mis actitudes, con mis decisiones? Queremos perseverar en la paz y ser una influencia edificadora. Tiene que ver con que tenemos que someternos al amor de Dios. ¿Para qué? Para poder expresarlo al prójimo. Empezando ¿desde dónde? Desde mi casa, con la familia. Debo caminar correctamente con el Señor. Eso es lo principal. Se debe seguir lo que contribuye a la mutua edificación. Y es un tema que nos compete a todos. Muchas veces se escuchan comentarios que no se deberían de escuchar. Ay, pero es que eso le compete a los líderes. A ellos hay que decirles. Y si no, pues le compete a las mujeres que son líderes de las damas. Y entonces nosotros estamos evadiendo una responsabilidad. Y debemos sentirnos responsables, que también nosotras somos parte de eso, que debemos ser mujeres que construyan en edificación y en la paz las unas con las otras. Edificar es ir construyendo, dar crecimiento. Por eso Dios compara a la iglesia con un edificio que necesita constante trabajo, constante edificación. Hay maneras de edificar con nuestras palabras. ¿Estoy edificando yo con mis palabras? ¿O estoy siendo un motivo de división y de murmuración? Las actitudes, hermanas, mi forma de sentir, de pensar, de saber algo que influya en la manera, en nuestro servicio, que seamos coherentes, tanto como nosotros conocemos de la palabra, también se debe reflejado en nuestro servicio, en nuestra relación con los demás, en nuestra actitud, en una toma de decisiones que no es de manera apresurada como la mujer necia, ¿sí? Sino que es una mujer que lo deja ver en su carácter, se refleja en ese conjunto de cualidades que son propias de una persona por su modo de ser. Tenemos que perseguir y correr desesperadamente detrás de algo que se llama paz y mutua edificación. Eso siempre, nunca se nos debe olvidar de nuestra mente. Corramos detrás de la paz y la mutua edificación. La paz y la edificación muchas veces sentimos que son escurridizas y difíciles de atrapar. Y por eso debemos poner nuestro esfuerzo en conseguirlas, mirando las cosas de arriba, no cayendo en cosas que nos apartan o nos obstaculizan o nos pueden llevarnos a enfermar en nuestra vida espiritual. Debemos ser lo suficiente maduras también, evitar cualquier causa de tropiezo a otras por decisiones apresuradas, actitudes que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo decíamos el ejemplo de la mujer necia, ¿sí? Debemos evitar toda cosa de chismes, de murmuraciones, de la falta de perdón. Mire, esta falta de perdón es algo delicadísimo, porque eso crea un resentimiento, una herida que se va abriendo y se va abriendo, y ¡pum!, viene el vaso y se rebalsa, y entonces salen nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras actitudes que no deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo recuerdo, vamos a ir a Filipenses, voy a tomar el sábado pasado, también lo vimos, Filipenses capítulo 4. Imagínense que a veces hay hermanas que no se hablan, que no se saludan, que no se dan la mano porque tuvieron un problema y porque no buscaron el consejo y la ayuda de alguien que fuera suficientemente maduro para que las aconsejara.
Dice, es el caso de Evodia y Síntique. Dice, ahora le ruego a Evodia y a Síntique, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que me ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia, trabajando juntamente con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estas mujeres tuvieron un problema y eso estaba ocasionando un ambiente que no era armonioso. Y le dice, necesito que se arreglen, porque ustedes son mujeres buenas que están trabajando y apoyando la obra de Dios. Entonces ese es un ejemplo para nosotras, para no caer en eso también. Busquemos siempre el perdón constante, el perdón que sea rápidamente, ¿verdad? Estar unidas en Cristo. Desechemos, hermanas, todo aquello que no edifica y traiga contiendas. Y debemos tomarlo con la mejor madurez. Busquemos a alguien que nos ayude, no a destruirnos, sino que nos ayude a levantarnos y a crecer. Alguien que nos ayude a crecer en nuestra madurez también, en nuestra vida espiritual. No en inmadureces, ¿verdad? Que sea alguien seria en la fe, en amor, en prudencia, para honrar a Dios. Allá recordamos el consejo de Tito, ¿cierto? Entonces también es importante que hablemos acerca de los obstáculos para la salud espiritual. Así como hay cosas allá en el área física que pueden deteriorar este cuerpo, que se va a quedar acá, ¿sí? También hay obstáculos para nuestra salud espiritual. Críticas destructivas, esos comentarios negativos, hirientes, dañinos, que solo buscan menospreciar y atacar lo que no edifica, sino que pone de tropiezo, o daña y pone en peligro la obra de Dios. Las comparaciones. A veces estamos con esa herida y esa herida no se sanó y nuestra autoestima está baja. Las comparaciones son eso y nos lleva a caer en comparaciones que son actos que son llevados y conducidos a la envidia, a la codicia, a robar la alegría, al cuestionar entonces el propósito de Dios, provocando sentimientos de inferioridad o de superioridad. Y es que a mí, ¿por qué no me pusieron? Si yo puedo más. ¿Estoy yo reflejando eso en mi vida? ¿Estoy yo dando a conocer eso? ¿O estoy recordando que el sacrificio de Dios en nuestra vida? ¿Estoy viviendo eso? ¿Estoy reflejando el amor de Cristo? La falta del perdón nos trae como consecuencia que estemos amargadas, que tengamos resentimientos, por lo cual es peligroso, muy peligroso, porque nos lleva a alejarnos de Dios y por ende alejarnos en nuestra relación como hermanas. ¿Y por qué? Viene otro obstáculo, porque se dio un mal manejo de conflictos. Se manifiesta en que no queremos conciliar. Ay, no, es que solo lo que yo digo y así va a ser. Entonces no, porque eso se deja ver falta de madurez y se causa división, o sea, empiezan a haber murmuraciones entre nosotras y se olvidan de cuidar la obra de Dios por temas personales, como lo que le pasó a la mujer necia. Se le empezó a olvidar que el centro de su vida era Cristo y ya no le parecía tan importante mantener cuidada su relación con Dios. Y viene por ende otro obstáculo que se llama la apatía espiritual, la falta de motivación por las cosas de Dios, causada ¿por qué? Por un descuido en el Señor. No queremos estudiar, no nos parece importante dedicarnos un tiempo para estudiar. Nos descuidamos, nos da igual muchas veces venir o no venir, entonces nos olvidamos que el Señor es el centro de nuestra vida y muchas veces se dejan de congregar. Y hay diferencias de opiniones muy marcadas.
Pero entonces el Señor siempre nos hace que nos reivindiquemos y nos dice, sigan adelante. ¿Cómo puedo yo promover mi salud espiritual para mantener el llamado a mantener una salud espiritual? Orando constantemente, tomando un tiempo a solas, que nadie me interrumpa, en la cual yo pueda tener un tiempo en privado con Dios y pueda haber una comunicación abierta, una comunicación en donde yo no tenga ningún impedimento de decir, Señor, me está pasando esto. Tenemos que tomar un tiempo también, no solo para orar por nosotros, sino por los hermanos líderes, ¿sí? Por las hermanas, por esta congregación, y debe ser a solas con Dios. Y debemos también promover que nos perdonemos rápidamente, renunciando a todo rencor, venganza, y elijamos la misericordia y el amor de Dios, no guardando resentimientos. En esta decisión nosotras liberamos ese resentimiento para no aferrarnos al orgullo que nos enferma y nos conduce hasta el odio. ¿Para qué? Para edificarnos con palabras, animarnos, consolarnos, enseñarnos, recordar el sacrificio y la promesa de Cristo. Nuestro servicio debe ser con gozo, con alegría, pues de Él proviene reconocer su bondad y que es la fuente de todo bien. También tenemos que promover que tenemos que ser ejemplo en madurez, el continuo crecimiento a través del conocimiento de la enseñanza y la aplicación en nuestra vida, y se debe ver reflejado también en nuestro carácter. La modestia, tengo que promover la modestia, esas cualidades, esas virtudes en sencillez, en moderación, en ausencia de vanidad, que se vea en nuestro diario vivir, sin creernos mejor o superiores a otras, sino caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y promover una buena actitud, una disposición, siempre debemos estar dispuestas a servir. Nuestros pensamientos, mi comportamiento se debe ver reflejado en mi forma de servir y de relacionarme con las demás, de acuerdo a la voluntad de Dios, en fe, en amor, en humildad, y siempre seamos promotoras de buscar la paz y la mutua edificación, el amor, el tratarnos con respeto, ¿sí? El tratar con respeto, el tener la paciencia con respecto a aquellas hermanas que tienen deficiencias, recordando que también nosotras las pudimos llegar a tener. La fe, ¿qué es la fe? A ver. La certeza la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiar plenamente en Dios, que tengamos cuidado y que recordemos la promesa que seremos transformadas con un cuerpo glorioso, y recordando que no podemos poner en peligro la obra de Cristo, y que al contrario debe ser un motivante para seguir adelante y ser promotoras para siempre hacer el llamado de mantener nuestra salud espiritual, porque un día vamos a estar ante la presencia del Señor y Él nos va a llamar la atención si no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no nos hemos reivindicado, es un llamado también a reivindicarnos para poder trabajar juntas pese a las diferentes circunstancias que se den. Recordar que siempre debemos trabajar juntas, no desanimarnos, no desmayarnos, sino continuar en esta lucha, ¿sí? Esta es la pequeña clasecita que hemos estudiado, y todos aprendemos, sobre todo la que está parada aquí enfrente, aprende, así como todas ustedes estamos llamadas a aprender, ¿verdad? Entonces, que el Señor les bendiga.